Saludos amigos, bienvenidos a Voz Democrática, el podcast del diputado nacional de Alianza País, Pedro Martínez. En esta oportunidad contamos con la presencia de Víctor Filpo, de la organización Son Irreemplazables, que procura dar respuesta al tema de los desaparecidos. También le acompaña Frayla Méndez, una persona que es pariente de un desaparecido. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, diputado, muchas gracias. Nosotros quisiéramos saber, y que sepa todo el país, qué tan importante desde el punto de vista numérico es el tema de los desaparecidos. ¿Cuántas personas desaparecen? Bueno, el tema de desaparición es mucho más relevante que personas piensan. La Comisión Nacional de Derechos Humanos proyecta que del 2017 al 2022 hay 10.000 personas desaparecidas. Pero internamente dentro del país, solo en el 2022, se comunica que hay 250 personas desaparecidas o por esa tasa. Entonces ya vemos que en varios medios hay una discrepancia de en realidad cuántas personas están desaparecidas en el país. Muy bien. Ese tema, naturalmente, es un tema que afecta a personas, que afecta a familias. ¿En qué situación se halla una familia cuando un pariente resulta que está desaparecido? La verdad es que es una situación bastante fuerte y más cuando uno no tiene la ayuda necesaria para asimilar la pérdida de un familiar. Yo la verdad que al momento de la desaparición de mi hijo me aturdí muchísimo porque es algo bastante fuerte, muy duro, es muy angustioso tanto para mí como madre como para la familia, y en verdad esta problemática debe de ser solucionada. En verdad esto no... El tema de tener un familiar desaparecido duele muchísimo porque cuando llega el momento en que usted no sabe dónde está esa persona, más cuando se trata de un niño, duele muchísimo, afecta mucho a la familia, en verdad. Bien, Filpo, cuando a una gente le desaparece un familiar, ¿qué es lo primero que hace? Usualmente deberían de reportar la desaparición, pero eso se dificulta bastante por muchas razones. La familia tiene escasos recursos, no saben cómo hacerlo, tal vez ni saben cómo leer y escribir, entonces no saben cómo acudir a esa información o buscar esa información. Pero deberían de reportarlo a un destacamento. A veces se dificulta dentro del destacamento reportarlo, que obliga a una familia trasladarse a otro lugar donde tal vez otro destacamento lo va a tomar o una unidad como el DICRIM, ya. Como lo tuvo que hacer aquí Frayla, donde el destacamento local tomó su denuncia pero no la avanzó, entonces, o no la tomó. No la tomó. Yo me tuve que trasladar al departamento de desaparecidos a montar mi denuncia aquí. Para en Santo Domingo. Aquí en Santo Domingo, para que se me pueda ayudar. Inmediatamente yo vine aquí al departamento, se me mandó a la prensa, luego tuve que presionar muchísimo porque siempre había un obstáculo, siempre pasaba algo con los fiscales. Entonces, automáticamente de reportar una desaparición, un fiscal debería ser asignado. Ahora que el fiscal en realidad es asignado o le da seguimiento a la desaparición o sabe cómo darle seguimiento a la desaparición, es otro caso. Pero el fiscal debería estar pendiente a lo que pasa con el desaparecido. Y es aquí donde en realidad no perdemos, porque del lado de las personas que buscan a la persona desaparecida tal vez ni tienen suficientes recursos o no tienen dirección dentro de los tribunales. Y los tribunales parece que están bastante cargados o hay otros problemas que pueden caer de corrupción, a negligencia, entre otros. Vamos a poner en contexto el aspecto central. Aquí hay solo una oficina para recibir denuncias de desaparecidos para todo el país. Exacto. De manera que una gente, digamos, de Dajabón, de Pedernales, de Liapiña, de Jimaní, de Higüey,
de un campo de cualquiera de esas provincias tiene que trasladarse Exacto. a la capital. O sea, los cuarteles no reciben la denuncia. Los cuarteles deberían y reciben, pero tal vez la persona dentro del destacamento no está capacitada para saber que deberían de recibir la denuncia. O sea, si reciben la denuncia, entonces eso se queda ahí prácticamente. Tal vez sí, muy probable. O sea, no se inicia ninguna acción. Y como usted dice, muy importante destacar que solo hay un organismo que está encargado de desapariciones, pero en realidad ese organismo ni está encargado de perfilar qué tipo de desaparición. ¿Tú conoces el Departamento de Desaparecidos de la Policía Nacional? Sí, en realidad la experiencia de toda persona que ha reportado una desaparición es involucrarse bastante con el personal ahí. Entonces, ¿qué tanto personal hay ahí? Eran 10, recientemente lo incrementaron a 15. Sí, lo incrementaron a 15. Después de nuestra marcha que pasó el 10 de diciembre. Sí estamos en comunicación con el equipo, agradecemos su ayuda, pero le faltan bastantes recursos humanos, bastantes recursos financieros. Ellos tienen buena actitud, buena disposición para hacer su trabajo. Hemos tenido buenas conversaciones y buena colaboración, pero sí hemos tenido algunas tensiones, no solo con su equipo, pero con otros organismos dentro del gobierno dominicano también. Muy bien. Me gustaría saber, como ustedes están formando una organización, son irreemplazables, ¿qué pueden esperar los ciudadanos de ustedes? ¿Qué procura esa organización? Sí. Nosotros por ahora estamos buscando poder apoyar a familiares dentro de este proceso, ¿cierto? Mientras también al mismo tiempo estamos informando a la población de qué amplio este tema es, porque muchas personas piensan que es solo una desaparición forzada, pero hay muchos tipos de desapariciones. ¿Cuáles son los tipos de desapariciones? Puede ser uno voluntario, donde la persona tal vez no quiera vivir en ese lugar, tal vez se traslada, tal vez es a través de una yola o literal va a otra ciudad y vive ya de manera no con su nombre. O sea, existen desapariciones voluntarias, hay gente que decide desaparecerse. En Costa Rica el manejo de desapariciones es tan bueno que se sabe que el 90% de sus desapariciones son voluntarias. Ah, sí. En Costa Rica el 90% son voluntarias. Muy bien. Entonces, ¿qué otro tipo de desaparición sucede con frecuencia? Tenemos accidentados, personas que tal vez por algún accidente se pierden. Tenemos uno famoso aquí en la República Dominicana, que creo que alguien que era de la policía, que buzando, era una persona que nadaba mucho. Parece que algo pasó mientras estaba nadando y se lo jaló. Pero también tenemos personas que tal vez salieron a su trabajo, le dieron en la calle y lo enterraron inmediatamente a la morgue. O tenemos personas que tienen una condición como Alzheimer's o demencia, o tal vez son bipolares, tienen bipolaridad o trastorno límite de personalidad, y esas personas no tienen el manejo para cuidarse. Una persona tiene que estar responsable encima de ellos y esa persona usualmente no sabe cómo manejarlo. Entonces tenemos familias que literal la persona abre el candado dentro de su casa y ellos mismos se desaparecen y se van de su casa y nadie lo ve después de eso. Entonces me parece que con lo que tú estás diciendo tú descartas situaciones como el asesinato, o sea, la desaparición forzada por un interesado en la muerte de esa persona. ¿No sucede eso? Claro, diputado, claro que funciona así también. Tenemos venganzas como Jaylene Cruz, donde un hombre la asesinó, la engañó y después la asesinó, la descuartizó, la tiró en un hoyo y la buscamos por mucho tiempo. Ella apareció el día anterior de Jesús Cuevas, mi amigo. Tenemos como mi amigo Jesús Cuevas, que fue un tema financiero por alguien que lo conocía por mucho tiempo, pero también tenemos el secuestro como el hijo de aquí, de Fraila, de nuestra amiga Fraila, que fue una venganza de una pareja previa de ella, que se llama Anderson. Entonces sí tenemos ese tipo de desaparición forzada, que no solo de manera personal o un problema interpersonal, pero también como de corrupción o de algún trato de tal vez de otra vía, tal vez hasta un problema de drogas, no sabemos. Entonces sí hay problemas ya más típicos así de lo que pensamos que es una desaparición. Mira, se ha especulado algunas veces con la posibilidad de que las desapariciones se traten de trasplante de órganos, o sea, personas que son secuestradas para extraerle
órganos. De eso no hay ninguna prueba, o sea, nada ha podido ser probado. Exacto. Sin embargo, esa presunción existe. De hecho, hubo un caso de una niña, la niña Carla Maciel, que se trató como si fuera de un trasplante de órganos. Finalmente, los estudios no fueron específicos porque ya lo que apareció a lo mucho tiempo fue ya el cadáver, o sea, el esqueleto, creo. Entonces, en ese caso, ya todo lo que era parte blanda del cuerpo se había destruido. Sí. Entonces, existe ese temor. ¿Ustedes creen que es posible que personas sean secuestradas para extraerle órganos y ser trasplantados? Sabemos que ese tipo de trata es la realidad en el mundo entero y que es un comercio, una economía. Ahora de que tenemos evidencia, como usted acaba de decir, no tenemos evidencia y no podemos concretizar algo que no es justo para diferentes tipos de personas que trabajan con el tema. Pero ahora muchos expertos sí dicen que es la realidad dentro del país y también tenemos que acudir a los estudios y al entendimiento de profesionales que dedican a su vida a esto. Entonces ya tal vez eso puede ser una conversación para otro tiempo, pero sí creemos que es una realidad, pero no hay ninguna evidencia de eso. Muy bien. Entonces ya en la parte final del programa, me gustaría que puntualice algunas medidas que ustedes entienden que deben tomarse para mejorar la problemática de los desaparecidos. Sí, entonces hay varios proyectos de ley que han tratado de ayudar con este tema, ¿cierto? Como el proyecto Alerta Amber por diputado Jorge Villegas, pero también hay otro diputado de Elías Piña, creo, y también otro de Puerto Plata que también tuvieron otros proyectos de ley. Necesitamos concretizar un procedimiento para desapariciones. Necesitamos un cuerpo que perfile qué tipo de desaparición y qué mecanismos activar. Poder preparar a los fiscales. Un cuerpo, lo dijimos que existe una oficina. Pero esa oficina está a cargo de solucionar las desapariciones, pero no necesariamente de tipificar la desaparición. ¿Qué es tipificar? Tipificar es entender la evidencia que tienes. Por ejemplo, esa persona que se perdió por el buceo. Tenemos altas evidencias que se fue nadando, que no fue una desaparición forzada, que no tomó una yola. Entonces, ¿cuál cuerpo vamos a activar? Tal vez los guardabosques, tal vez el cuerpo marítimo. ¿Dónde fue que se perdió? Fue en el agua, pero si es, por ejemplo... ¿Pero en qué región, en qué ciudad? ¿En qué sector? Santo Domingo creo que fue. Creo que fue Santo Domingo Malecón, un caso muy, muy famoso. Con él ya activaríamos cuerpos marítimos, personas que están ya involucradas con el agua. Si hay una desaparición que ya está más vinculado a una persona que se perdió en su comunidad, vamos a decir por Alzheimer's, tal vez la junta de vecinos que está por ahí activar la alerta bien rápido para que la comunidad sepa y lo comience a buscar inmediatamente. Entonces, ¿por qué la persona se desapareció? ¿Cuál es la evidencia? Y que el cuerpo ya decida, estos son los que se van a activar. No usamos eficientemente los recursos que existen dentro de nuestra patria. Después de ese proyecto de ley que define, hay algunas partes que necesitamos, como un banco de ADN tal vez. También hay diferentes cuerpos que estoy pensando, pero el proyecto de ley Alerta Amber que se implementó en los Estados Unidos, pero diputado Orlando Jorge Villegas adaptó para acá, es un buen comienzo que dice muchos de los puntos necesarios. Bien, muchas gracias a Víctor Filpo de Son Irreemplazables y a Frayla Méndez por sus testimonios. Nosotros estamos dispuestos a colaborar, a ayudar en todo lo que sean soluciones para aliviar esta problemática. Y decimos aliviar, mejorar, porque definitivamente no podemos hablar de eliminar ese tipo de situación, es muy difícil, porque tal y como tú has dicho, hay personas que deciden ellos desaparecer. Entonces ya esa es una cosa bien compleja, pero sobre todo mejorar la solución de aquellos que son víctimas de otras personas por cualquier motivo y que provocan su desaparición. Muchas gracias a ustedes, muy amable por su presencia. Muchas gracias, diputado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram, Pedro Martínez, _RD. En Twitter, P. Martínez, _RD. Y en Facebook como
Pedro Martínez. Hasta la próxima.